Muy buenas, distinguida teleaudiencia del ciberespacio, nuevamente aquí con ustedes en el programa Puneños en el Mundo. Estamos engalanados en estas circunstancias por la presencia de una personalidad puneña dedicada al magisterio, a la pedagogía, a la educación, y en el escenario más complejo, pero al mismo tiempo más agradable y especial, el de la niñez, el de la infancia, porque María Elena Catacora Valdés, puneña, que radica en Lima, ha entregado parte de, todavía felizmente, su corta vida a la enseñanza en educación primaria. Ella es profesora, tiene una maestría en teoría de aprendizajes de la Universidad Católica de Lima. Y además ha tenido una experiencia en Puno, en Cusco y en otros lugares enseñando en educación primaria. Estamos también con Alfredo Pacheco Tanaka, y esperamos la presencia de Sarita Arce para conversar con María Elena y que nos hable de sus experiencias, de sus motivaciones. Y en principio, buenas tardes, buenos días, como sea, en el ciberespacio. María Elena, un gusto de saludarte y de verte, después de haberte conocido por las lecturas que he realizado de los trabajos que has efectuado, especialmente sí, en lo que era cultura política en la revista Escribiendo con V, de escribir y de ver, escribiendo Titicaca. Muy buenas, gracias por haber aceptado la entrevista y esperamos motivar y emocionar a nuestro auditorio. Lo mismo contigo, a ti, David Alfredo, un gran saludo. Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como tú dices, Hernán. Un cálido saludo a ti, también Alfredo. Realmente un gusto poder compartir este espacio con ustedes y hago llegar también mi saludo a toda la audiencia que nos acompaña, ¿no? Que acompaña este programa. Y estoy acá, a ver, para conversar con ustedes. Sí, bueno, tú nos has dicho que has especializado y has focalizado tu trabajo de enseñanza en un escenario tan complejo y difícil porque es el aprendizaje, dificultades en el aprendizaje. En ese escenario, eh, ¿qué experiencias reales has obtenido y cómo has adaptado tus propuestas? Porque has manejado con anterioridad métodos para el aprendizaje en la lectoescritura. Dinos algo de eso a grosso modo y después ya profundizamos, María Elena. Bueno, como les había manifestado, soy profesora de formación primaria. Y básicamente me tocó trabajar entre primero y segundo grado. Entonces, eso ha hecho posible que yo ensaye una serie de métodos y estrategias que había en el entorno, en el momento, para hacer posible que mis niños aprendan a leer pues con facilidad, ¿no? Y sí tuve la iniciativa de adaptar y priorizar, ¿no? Las estrategias básicamente en los saberes previos del niño del altiplano, porque es ahí donde desarrollaba mi trabajo, y justamente con la presencia de materiales que no corresponden al entorno, porque Puno era invadido pues por un sinfín de libros que no consideraban para nada los saberes previos del niño. Entonces, sabiendo que es importante partir del conocimiento previo de los niños, se me ocurrió pues hacer una propuesta para iniciar la lectura y escritura en base a los saberes previos del niño. Para esto hice pues una selección de palabras significativas que se llaman así, ¿no? Todas de nuestro entorno, de Puno. Y entonces, en torno a estas palabras, pues giran las lecturas, las experiencias de aprendizaje, y todo lo que el niño necesita para apropiarse realmente de María lo que la Elena, esas escritura. palabras previas son parte de la cotidianeidad, de la familiaridad del niño como aprendizaje previo. Es decir, que siempre van los niños de 5, 6 años, 7 años al colegio con algo ya de saberes, porque ya saben levantar la cuchara, desayunarse, hacer su higiene, etcétera. Tú has utilizado todos esos vocablos para fortalecer y darles confianza, porque el aprendizaje, si no tiene confianza, es muy complicado. Sí, mira, o sea, no solamente las palabras de objetos, digamos, ¿no? Sino Ujú. considerando que el niño vivencia experiencias de la cultura, de fiestas,
canciones, ve paisajes, ve la dinámica, ¿no? De la dinámica de la ciudad donde vive. Entonces, yo he escogido estas palabras significativas, se llaman así, palabras significativas, que sean propias de nuestra región. Ejemplo, para enseñar la T, que en algunos casos, en algunos libros, T venía con taza o con tiburón. Entonces, yo elegí Titicaca. Para el trabajo de la che, de que choclo, chivo. Yo aprendí con chivo, yo me acuerdo muy bien. En mi libro decía chivo y todo era chivo, chivo. Entonces he trabajado ahí con chulpa, porque ahí tenemos la chulpa de Siliustán. Diablo de diablada, quinoa, chuño, chairo, así como también pandilla, nombres de danzas. Claro, toda una Traté de constelación recuperar. de palabras que son familiares para el niño, ¿no? Sí, o sea, que Ujú. el niño en una sola ve la imagen y ya sabe de qué se trata ya. Ve, ¡ah, diablo! O sea, no lo duda, ¿no? Con toda seguridad afirma diablo, chulpa, lago, porque cuando no es así, está pues, ay, pescado, cuando el pescado es corvina o es tiburón, ballena, pero no siempre conocen todos los niños, ¿no? No es del entorno, ¿no? Entonces, Hacemos sí, un aparte. Acaba de estar Sarita con nosotros, Sarita Arce. Buenas tardes, Sarita. Un gusto de verte. Estamos con María Elena y con David Alfredo conversando sobre el aprendizaje y sus dificultades con una profesora experta que tiene una experiencia y un conocimiento y además que tiene la capacidad de innovar, de adaptar lecturas de la realidad para facilitar la comprensión y el aprendizaje de los niños de ese universo tan encantador y complejo que es la mente de cada niño. Y además, imagínate cuando sea la mente de cada niño en grupo, ¿no? Entonces, ya pueden pasar de la picardía a la travesura, pero si es que se les hace un aprendizaje adecuado, la situación puede ser muy, muy gratificante para ellos y para las mismas profesoras. Un saludo, Sarita, Sí, a María Elena y a Alfredo. ¿cómo estás, muchas Sara? Un gusto gracias. conocerte. Muchas gracias. Bienvenida, María Elena. Admirable tu trabajo. Realmente a esa edad a la que como profesora, docente, te has enfocado, te sigues enfocando y ahora nos estás transmitiendo todo ese trabajo que has hecho. Qué admirable y gracias por todo tu trabajo. Muchas gracias, Hernán. Gracias, David. Un abrazo y Seguimos saludos. adelante. Ya, continuamos con María Elena. Y en estas dificultades del aprendizaje, el problema lingüístico es fundamental. Tú lo has puntualizado y lo has señalado. Y yo te comento, tú debes conocer más que yo, obviamente, la trayectoria de María Asunción Galindo, una gran profesora que empezó, imagínate, en los años 20 y 30, casi hace 100 años, en el siglo XX, a enseñar a niños aymaras en el idioma aymara, porque realmente es una especie de atentado al conocimiento y al aprendizaje que tú o yo, siendo castellanos, nos enseñen a leer y escribir en alemán. ¿No? Entonces no tenemos ningún contacto con lo nuevo, ni además con lo que nos es propio, que nos los han desterrado. ¿Cómo has trabajado tú estas propuestas para que, por ejemplo, tenga buen recaudo en los escenarios donde te has desenvuelto, María Elena? Mira, justamente este tema al que tú haces referencia, al tema del bilingüismo, pues no he tenido la fortuna de tener en mi época de trabajar en el campo, lo que hacemos todos los profesores, ¿no? Pero bueno, pues me nombré en la ciudad y no tuve experiencia como profesora de campo, no soy profesora bilingüe. Sin embargo, las dificultades que se presentan en el aprendizaje, en español, en el aprendizaje eh, que tienen nuestros niños actualmente es el mismo, ¿no? Es el mismo. ¿Cuál es la gran dificultad? Que el niño en educación inicial, no desarrolla las habilidades suficientes para que en primer grado pueda ya leer y escribir con facilidad. Esa es la dificultad, pero descubrir eso me llevó tiempo, ¿no? Porque yo empezaba primer grado, empezaba a trabajar como yo pensaba, como me habían preparado, y siempre pues hay niños que no pueden, no pueden, no pueden. Entonces, después de primero, igual nomás les enseñaba, no me enfocaba tanto
en indagar por qué es que no saben. Después ya de tiempo ya dije, pero ¿por qué pues no saben? Algo tiene que estar pasando, o sea, no puede ser que así nomás no sepan, ¿no? Algo tiene que ser. Y ya leyendo, también leyendo por aquí, por allá, entonces ya empecé por ahí a tener lecturas sobre las habilidades de lectura y escritura. Entonces, ya justo con los estudios que hice en la maestría y otros estudios también, y además la práctica, ¿no? La práctica realmente me, me lleva pues a la conclusión de que la gran dificultad en la actualidad, o sea, ¿por qué los niños demoran en leer y escribir cuando entran a primer grado? Es que en la etapa anterior, que es la etapa de inicial valioso, 3, 4 y 5 años, no se desarrollan adecuadamente las habilidades de prelectura. Y básicamente es el lenguaje. Y yo recuerdo muy bien, haciendo memoria, yo me acuerdo, a ver, preguntando a las niñas, a ver, a mis niñas, ¿no? A mis alumnas, ¿qué han hecho en el jardín? ¿Qué hacían en el jardín? Y quienes podían me traían pues las evidencias, folder, cuaderno. Entonces yo me daba cuenta que había mucho tiempo destinado al trabajo de la motora fina, ¿no? Pintar, hacer trazos, mucho tiempo en ello. Pero no había el tiempo para el desarrollo de la oralidad. No se le da, hasta ahora todavía hay un vacío en ese tema, ¿no? El maestro lo que tendría que desarrollar básicamente es la oralidad, el lenguaje, porque el niño que puede, que manipula muy bien el lenguaje durante 3, 4 y 5 años, entonces desarrolla las habilidades fonológicas. Eso hace posible que cuando llega a primer grado, todo es fácil. Es el niño que tú le enseñas y da gusto, es un niño con seguridad, se sienta, tiene postura al sentarse, seguridad, abre la cartuchera, cierra la cartuchera y te habla, o sea, habla con mucha seguridad, ¿no? Pero ahora podemos advertir que hay niños que llegan a primer grado, aún no hablan bien. Y bueno, ya están Todavía de alguna manera están, también asustados, ¿no? Ahora, tú puede también ser, en esa línea de hacer experiencias y de reajustar para atenuar y eliminar las dificultades en el aprendizaje, tienes también un artículo interesante. Con adrenalina y endorfina mejora la educación. O sea, también has logrado que aparte de estos asuntos, haya una especie de cohesión anímica entre los alumnos que has dirigido para que más o menos se reconozcan entre ellos y hay otra familiaridad y puedan aprender con diversión, con conocimiento, no solamente sentados mirando, esclavizados ahí como si estuvieran eso hipnotizados a es. la pizarra, ¿no? Sí, es que el aprendizaje realmente trasciende las paredes del aula. Y es algo que a mí me ha gustado practicarlo y me han observado. Y yo sentía la crítica de algunos colegas en el centro donde trabajé la primera vez. Recuerdo que tenía que enseñar, o sea, la carta, todavía había esos contenidos, ¿no? La carta y cómo es que se escribe la carta y por dónde se manda la carta. Y yo salí con mis niños al correo a que depositen su carta. Y recuerdo muy bien una colega, te has ido a lucir, me dice la profesora. O sea, su comentario no me gustó, pero ella lo observaba así como que me he ido a lucir con mis alumnos al correo. Pero yo veo las cosas de otra manera, ¿no? Si el niño va a escribir una carta, tiene que escribir una carta, o sea, si va a aprender la carta, tiene que ser una carta real. Ujú. Tiene que haber un destinatario real, que puede ser su tío, su abuelito, que existe en otro lugar. Entonces, tiene que ir al correo, saber que existe esa oficina de correo, cómo se manda la carta, o sea, que tenga esa experiencia de enviar la carta y luego también va a recibir su carta. Entonces, eso es pues aprender la carta, o sea, eso es un aprendizaje concreto, real. Eso es pues, lo Y que de alguna vez decía, menos aula y más educación, es decir, el entorno, ¿no es cierto? O sea, sí, las relaciones para abrir los ojos, generar sorpresa, admiración, entusiasmo. Ahí el aprendizaje sí, cala con mayor profundidad. sí, cada día realmente los maestros tendríamos que asombrar a nuestros niños. Cada día el aprendizaje, o sea, lo que se tenga planificado que hacer, cada día tiene que ser diferente, ¿no? Entonces, es algo que yo he observado que sí resulta, que si al niño se le lleva algo diferente, sí se involucra con el aprendizaje, le pone gusto y sí aprende.
Y esto fue lo que pasó con la lectura y escritura. O sea, no era que mis niños estaban sentaditos nomás en su cuaderno y haciendo y llenando el cuaderno, no. Porque si voy a hacer la che de chulpa, solamente chulpa nomás no es la palabra, ¿no? En la lectura involucraba el chuño, el chairo, el refrigerio y todo eso. Entonces los papás tenían que cocinar el chairo. Los niños tenían que comer ese chairo para hablar del chairo. Lo mismo, papa, porque para enseñar la P, mi palabra significativa es papa, hasta ahora en mi libro es papa. Entonces, pero no es que pega la figura de la papa o mira en una imagen la papa, sino ese día come tu papa con queso. Un grupo come la papa con ocopa, el otro grupo la papa de cualquier forma, pero comer, vivenciar. Entonces, esa es una actividad significativa que al niño le da gusto, tiene inquietud por saber, o sea, qué cosa es lo que está comiendo la papa y luego ya le voy a presentar la lectura que tiene que ver con la papa y Claro. con lo que ha sucedido. O sea, todo tiene que ser pues también bien preparado, no se Entonces improvisa, ahí el ¿no? aprendizaje, María Elena, no es memorístico, sino también Ah, tiene una consistencia que poco a poco va perfilando y fraguando la seguridad y la personalidad del niño. Es decir, ya no es un hombre ajeno al conocimiento, sino que el conocimiento es parte de su fisiología y de su aprendizaje, ¿no? sí, es así, es parte de su día a día. O sea, lo que hace en Ujú. el aula tiene sentido porque se va a encontrar con algo parecido en la casa, en la calle. Entonces, es útil el aprendizaje que se le da en el aula, ¿no? No tendría ningún sentido que tan solo le enseñe a hacer, digamos, la papa guairo, la papa y la papa y la papa. No, o sea, tiene que haber, así como para papa, para Una, cualquier una, otro sonido, una impregnación, ¿no? Sarita, por tiene que favor, quiere intervenir. Sí, sí, muchas gracias. María Elena, el mundo ha pasado por la pandemia que empezó en marzo del 2020, donde los estudiantes a todo nivel tuvieron que comunicarse vía virtual, generando estos ciertas limitaciones de involucramiento como el que tú estás hablando, ¿no? ¿Qué nos podrías transmitir acerca de esto? ¿Qué retraso ha podido traer? ¿Cómo podría la madre, los padres de familia generar que sus hijos se alineen ahora que ya pasó la pandemia? Bueno, realmente el retraso en donde más se ha sentido es en el lenguaje. Los niños no desarrollaron lenguaje. Esto trae consigo al vocabulario, porque el encierro pues no permitió contacto con nadie, muy pocas experiencias, por lo tanto el niño Claro, no tenía un buen lenguaje y un vocabulario reducido. Cuando no hay vocabulario, esto afecta a la comprensión de lectura. O sea, ¿por qué no entiende lo que lee? Porque no hay vocabulario. ¿Qué poder hacer ahora? ¿Qué poder hacer ahora? Pues hacer que los niños se involucren con los trabajos que se hacen en la casa. Por decir, con una cosa bastante simple que es preparar una torta. O sea, el niño no solamente lo sentamos para que coma la torta, sino tendría que involucrarse en la preparación, en alistar los ingredientes. Entonces ya la mamá le dice, pásame la harina, pásame los huevos, pásame el azúcar, y eso está en un lugar, está en el estante. La harina está en el estante al lado del pocillo y de pronto ya empiezan a decir más palabras. Y el Ujú. niño aprende palabras que corresponden a este campo semántico de la repostería de la casa, del hogar. Y pásame la batidora, ahora pon la mantequilla, embadurne el molde, y el niño haciendo es que aprende. O sea, la palabra la coge del entorno y el significado de la experiencia, ¿no? Entonces, primero involucrarse el niño en cada actividad que hace, conocer, nominar, conocer todas las verduras, todas las frutas, todo lo que existe en la casa. Y luego, pues siempre salir a pasear, o sea, dar al niño un espacio, eh, un tiempo de calidad, ¿no? Que pase con el papá, pero papás, pues claro. emocionalmente dispuestos a acompañar al niño, Sí, ¿Cierto? que porque hagan Ujú. ahora, contacto con los ojos, que hagan exacto. clic con los ojos, que no esté el papá con el celular y paseando por la calle. Y tiene que haber un interlocutor, tiene que haber un intermediario
que haga posible que el niño conozca lo del entorno. Si estoy Claro, yo paseando recuerdo, con mi María niño, Elena, sí, dime, que en la primaria que estudié en Puno, en San Ambrosio, el día más feliz de la semana era el miércoles por la tarde, que íbamos de paseo al Cenizal, por el Cerro Azoguín, y entonces ahí en el socavón nos divertíamos, bajábamos, corríamos. Bueno, y era una experiencia pues que nos alejaba del estar sentaditos mirando la pizarra y estar escuchando las cuestiones y las opiniones y las versiones pedagógicas que nos daban los profesores y las profesoras, ¿no? Claro, Entonces, esa ampliación de conocimiento es fundamental, yo creo, porque, sí, como decía un filósofo Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Mientras menos palabras tenga, menos posibilidades tengo de explicar todo lo que me así es. rodea, de complicarlo, de analizarlo e inclusive de poder crear nuevos mundos, ¿no? Eso es cierto. ¿Qué dices tú, Sarita? Y tenemos también que tener en cuenta que el mundo ha cambiado luego, ya desapareció la pandemia, ya no es una pandemia, hay brotes, ¿no? De COVID, vamos a decirlo, pero las costumbres de agarrar un celular, de comunicación virtual, ya quedaron. Entonces, nuestros hijos, antes del COVID, tenían menos comunicación virtual que después del COVID y nosotros mismos también. Ahora están los libros con la pantalla, ya no los físicos, o sea, existen todavía, pero hay mucha gente que quiere leer los libros virtuales. Entonces, em, yo lo digo desde el punto médico, desde el área médica de la que yo formo parte. Yo le digo a mis hijos, por ejemplo, la cantidad de exposición que tienes tú a las pantallas es terriblemente mayor a la que yo tenía a tu edad. Y yo tengo muy buena vista, yo no uso lentes, no uso nada. Pero yo creo que ellos en el futuro van a usar lentes mucho antes de lo que hubieran podido usar si es que no hubieran tenido esta cantidad de exposición a las pantallas. Entonces, hago esto como una analogía, que desde el punto médico ha habido cierta afectación, porque está expuesto a las pantallas. No, quizás a mí me permitían, me acuerdo mi papi me permitía 1 hora al día de televisión, ya máximo 2. Pero mis hijos, mientras estaban en el colegio en plena pandemia, tenían todos los cursos, 8 horas, por computadora, y había cumpleaños por computadora. Miraban series Netflix en la computadora. Iban a juegos, ¿no? Por computadora. Entonces era fácil 10 horas al día. Esto ha traído un retraso, obviamente, en habilidades sociales y todo eso. Problemas fisiológicos, yo creo, a nivel de vista. Y ahora los papás estamos con el celular todo el día y nuestros hijos nos ven con el celular. Entonces, a ese nivel tenemos que tomar las decisiones de involucrarnos más, como tú dices, María Elena, pero es como que es difícil, ¿no? Ujú. Sí, ahora una complementación de David Alfredo para lo que has Sí, expresado, Sarita, y para que también nos ilustre María Elena. Sí, Alfredo. Sí, sí. Sí, también hay que ver de qué han cambiado los tiempos, ¿no? Nuestros tiempos uno era la radio, ¿no? Estamos todos los días con la radio. Y después la siguiente generación era con televisor, ¿no? Y ujú, después con internet. Y cada vez que cambiamos siempre decimos que va a cambiar todo está mal, antes era mejor, ¿no? También hay que ver qué tanto de educación es en el colegio y cuánto en la casa. Porque ahora los papás y los mamás trabajan. Entonces ya no tienen mucho contacto con los hijos. Entonces, si es que decimos de que si es que tienen más contacto con los hijos, se les enseña mejor, entonces las ciudades pequeñas deben estar mejor educados que en las grandes ciudades, ¿no? Porque ahí para los papás tienen más posibilidad de estar con los hijos. En las ciudades grandes casi ni los ven, ¿no? Solo ven y los ven a dormir. Entonces, ahora últimamente las nuevas generaciones saben que no se comunican, ¿no? Nosotros mismos quizás estamos preocupados de que tenemos mucho miedo que salga y les pase algo, ¿no? En otros tiempos íbamos a la calle y jugábamos con todo el mundo. Ahora no, ¿no? Ahora tenemos miedo que los hijos vayan a jugar a la calle, ¿no? Es todo eso hizo que todas estas nuevas generaciones son totalmente diferentes, ¿no? Como decía Anit, ¿cuánto tiene que ver la educación en la casa y cuánto en el colegio? Ah, es una pregunta interesante, María Elena. bueno, yo podría responder diciendo que se educa con el ejemplo. Si el papá tiene que dar el ejemplo, ¿ya?
Yo quiero hijo lector, papá tiene que leer en la casa. El hijo tiene que ver leyendo al papá. El hijo tiene que ver que el papá participa, papá y mamá participan juntos de las labores del hogar. El niño tiene que ver cómo hay un respeto mutuo. Entonces, cuando percibe todo eso, va a llegar a la escuela y va a ser pues el niño que va a mostrar esas cualidades también, ¿no? Que lo aprendió en la casa con el ejemplo. El niño hace lo que se ve en la casa y aprende, o sea, es el reflejo de la casa, pues, ¿no? Cierto. Por más de que solo lo vea un momentito al papá, ese tiempo, ese pequeño tiempo, el niño pone los ojos en el papá y ¿qué aprende? Aprende que hay que leer, porque lo ve Ujú. leyendo a su papá. Entonces lee, pues, ¿no? Ahora, Aprende y que hacer también hay, deporte. claro. Ujú. Ahí se presenta un problema en la composición de los alumnos, porque una cosa es alumnos que tengan padres acomodados de cierta clase A, por decir, a otros de la B o de la C, etcétera. En las clases donde tú estás dictando y enseñando para atenuar las dificultades en el aprendizaje, ¿la composición es variopinta, es variada o es más o menos estándar? Todos vienen de una mesocracia, por decirte. No, no, todo es variado, real. O sea, yo ahorita actualmente no trabajo en aula, pero ¿cómo sé la formación de las aulas? Porque sí trabajo con profesores, yo tengo grupos de profesores a quienes dirijo en el tema de cómo conducir el aprendizaje. Entonces yo converso por lo menos una vez a la semana, si no es más, ¿no? Entonces sí sé que las aulas pues son variadas, realmente son variadas. O sea, hay niños que vienen de una familia conformada por papá, mamá, hay quienes no, viven con la abuelita, viven solo con los hermanos. Por donde pude trabajar también me pude ver eso, ¿no? Cuando el trabajo me llevó a Cusco, yo pude ver que había niños que vivían solos, los niños, esperando que el fin de semana llegara la mamá del valle a dotarlos, pues, ¿no? De sus víveres. Y algunos también están en familia, pero es así, es variado. El aula es diverso. Sí, Bueno, cada vez el aula es más diversa. claro, aparte de las dificultades del aprendizaje, también tienes aquí la composición social, la extracción de las familias. Es decir, es un reto inmenso y entiendo yo por lo que me has expresado que ya has dejado la pedagogía, la didaxia directamente con alumnos y estás ya instruyendo y capacitando a profesores. ¿Se han planteado ustedes algunas alternativas para atenuar esto de la comprensión lectora? ¿Por qué razón la gente que lee no entiende lo que lee? ¿Por qué la gente que sabe los rudimentos de la aritmética, de la matemática, no puede fácilmente hacer la abstracción para detectar, bueno, las peculiaridades de la suma, la resta, la división o en aspectos de sintaxis, comprender la lectura y que esa lectura que han comprendido los transporte a un mundo de realizaciones, de sugestiones, etcétera? ¿Qué problema hay ahí, María Elena? ¿Por qué tenemos en el país que arrastrar ese baldón que significa pues que no nuestra niñez y nuestra juventud no leen o leen y no aprenden y no saben lo que leen, no lo retienen plenamente, ¿no? Bueno, es así realmente. O sea, desde que se inició la prueba que mide la comprensión lectora, desde el 2007 más o menos hasta el 2015 subió la curva. Había niños que leían, había una comprensión lectora en un nivel satisfactorio. Del 2015 a la fecha hay tendencia a la baja. O sea, cada año se evalúa y cada vez menos niños entienden lo que leen, menos niños entienden con lo que leen. Si seguimos en esa tendencia, en 2050 nadie va a entender lo que lee. Entonces, sí hemos hecho planteamientos con los grupos que trabajo de qué manera poder revertir estos resultados, ¿no? Pero realmente es un trabajo titánico que sí se está haciendo. Primero, los profesores tenemos que dejar nuestras formas tradicionales de enseñar, porque hay maestros, hay escuelas que están enseñando como han aprendido, como hace 30, como hace 40 años. Pero ahora hay pues evidencia científica de qué es lo que hace posible que el niño aprenda a leer con facilidad. Y justamente es lo que les había dicho, ¿no? Si en el nivel inicial el niño desarrolla los predictores de lectura, que son lenguaje,
Y el predictor más importante, la habilidad fonológica, cuando llega a primer grado, entonces aprende con facilidad. En primer grado también el maestro tiene que estar preparado. O sea, no puede enseñar, pues, como les decía, como él aprendió hace 50 años, así repitiendo, repitiendo. Ahora ya no. Cada día tiene que ser una actividad retadora, diferente, que lo deslumbre al niño cada día, ¿no? Entonces, si así fuera, y hay quienes sí lo hacen, porque yo tengo evidencias, tengo videos de niños, cómo hemos empezado, el año pasado ¿no? Y después están leyendo fluidamente en zona rural, en la ciudad, según cómo hemos ido trabajando, ¿no? Luego se pasa a segundo grado. En segundo grado habría que automatizar esa lectura, porque la lectura que se aprende a primer grado no es pues ya la perfecta, no. Esa lectura tiene que automatizarse, tiene que fortalecerse, pero con una práctica cotidiana, que el niño tenga un tiempo de leer por satisfacción, por gusto, por placer. De la misma manera, tiene que tener un tiempo de escribir, de automatizar la lectura, la escritura, perdón. Entonces el niño empieza a escribir no solo palabras, escribe oraciones, adivinanzas, rimas, juega con la palabra porque eso le gusta. Pues 7 años el niño todavía es preoperatorio, aprende jugando. Bueno, y es niño, ¿no? Y has Entonces, dicho una cosa bien interesante, María Elena, es decir, lo lúdico, el juego y la música, el canto. ¿Es posible a los niños de 7, 8 años que hagan representaciones, que teatralicen algo, que canten de tal manera que son otros valores de cohesión y de aprendizaje, definitivamente, más allá de lo que el frío libro abstracto puede decirte que es necesario porque le estás, de acuerdo a lo que nos dices, le estás dando vida, porque las palabras tienen una familiaridad con el entorno de donde proviene el niño, del espacio donde está, ¿no? Entonces, esto de la dramatización, teatralización, el canto, la música, es parte también de las nuevas propuestas modernas que se están dando. sí, claro que sí. El canto, o sea, el niño que canta desarrolla la habilidad fonológica, porque al cantar le pone atención a los sonidos, porque alargamos los sonidos. Por decir, si canto, a ver, canto lago Titicaca de plateada fuente. Estoy alargando ciertas vocales. Y al Ujú. alargar, el niño siente ese sonido, lo siente. Y cuando siente los sonidos, es que puede aprender a leer y escribir. Y eso solo lo hace cantando, recitando, hablando. O sea, primero es oral. Primero el trabajo tiene que ser oral y, como tú lo has dicho, de manera lúdica. No es repetir nomás palabras sin sentido. Tiene que Ujú. ser todo de manera lúdica. Hay juegos de palabras. Si yo quiero que identifique, por decir, las vocales, entonces yo me inventé un juego oral que era, esta es la isla de los Uros. Este es el agua que rodea a la isla de los Uros. Esta es la estrella que se refleja en la isla de los Uros. Entonces, todos eran imágenes, ¿no? Pero yo alargo las vocales, el niño me imita, me copia. Empieza a imitar, a alargar las vocales, y eso es conocer las vocales. Porque antiguamente yo también enseñé así, cuando yo no sabía toda esta forma de cómo es que se aprende. Entonces, ¿cómo enseñaba vocales? A, E, I, O, U, ya le pegaba su estrella, y y a la otra hoja ya era A, avión, y eso era todo, pero ahora no es así, pues, ¿no? Está demostrado que para que conozca la A, el niño tendría que cantar una canción que tenga A, que tenga que nominar muchas palabras que empiezan con A, que sonorice la palabra, por decir, si estamos en avión. Avión. ¿Cuántos golpes? 2. ¿Qué suena primero? A, porque lo está sintiendo. Porque el Ujú. niño que no siente, avión. ¿Qué suena primero? Quien no desarrolló la habilidad, ¿qué sonará primero? Pues no dice nada. O empieza a adivinar, O, I, lo que se le ocurre. Pero el niño no está sintiendo. Ujú. Y ahí está el problema. Empieza primer grado, el profesor no, a veces no se da cuenta que la habilidad fonológica no está desarrollada. O sea, tenemos que asegurarnos en primer grado que esa habilidad fonológica está desarrollada, porque si no, no va a aprender. O sea, va a aprender de memoria, va a aprender a copiar, pero si no, no aprende. No aprende Y empieza a realmente, avanzar. ¿no?
Lo que yo veo, ¿no? A ver, Alfredo, ¿qué es lo que querías Sí, decir? Alfredo. No te escuchamos, Alfredo. Está sin audio. Sí. Bueno, entonces la primera parte, en nuestros tiempos no íbamos al jardín, ¿no? No había educación inicial, ¿no? Entonces, ahora eso es obligatorio la educación inicial. Y otra cosa, por ejemplo, en Japón, uno empieza la primaria y recién empieza, termina la primaria y recién empieza a leer el periódico, porque es difícil, tienen tres diferentes tipos de escritura. Entonces ahí sí les enseñan a memorizar cómo escribir, ¿no? Porque tienen Claro, que como dibujar las letras, ¿no? Y ya consideran claro. más, por ejemplo, la igualdad, ¿no? O sea, los niños ellos limpian la clase, ¿no? Ellos también sirven la comida, ¿no? Tratan de que sean todos iguales. Por ejemplo, en la educación, en jardín, por ejemplo, tenían un patio de tierra, y las actividades deportivas, los niños eran sin zapatos, y las profesoras también, ¿no? Si vemos qué pasaría en Perú, una actividad de un jardín, ahí vemos que las profesoras fueron a la peluquería, los papás llevan a los hijos con las mejores ropas, les alquilan las ropas, hacen todo, ¿no? Y si uno toma una foto, ¿quién es el país rico y quién es el país pobre? Pasaría que el país rico es Perú y el país pobre es Japón, ¿no? En la forma de enseñar es diferente. Ya primero se trata de enseñar a la persona, no tanto como aprender a escribir y a leer, sino bien menos a la persona, ¿no? A respetar al profesor, a respetar a la sociedad, ¿no? A hacer sus cosas, ¿no? Y después, poco a poco, viene ya porque como es más difícil aprender la lectura, y entonces eso ya postergan después, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Y también cuando tienes, por ejemplo, estudian dos o tres idiomas, ¿no? En otros países estudian dos y tres idiomas, ¿no? Entonces ya empieza desde niños con dos o tres idiomas a, a aprender, ¿no? Entonces ahí te es más difícil, ¿no? Con un idioma es difícil, enseñarle tres idiomas es difícil con los dando esos ejemplos, ¿no? Que me Más parece que debe complejo, haber sí. técnicas también para eso. Ujú. Cierto. Ahí en ese espacio, pues, inclusive también se está enseñando valores, idiosincrasia y se está afirmando una personalidad que tenga escenario del contexto social, ¿no? Nosotros aquí en el país entendemos que estamos enfocados en este inicio de aprendizaje, porque, bueno, es parte de una tradición histórica, etcétera. Y contestándole a Alfredo, María Elena, y yo también quisiera hacerte una pregunta. ¿Dónde se puede conseguir o modelar vocación magisterial, educativa en los profesores? ¿Por qué hay renuencia en profesores, no? Entonces, primero con lo que te ha sugerido Alfredo y después con lo que te propongo yo. Ya, pero mira, que no terminé de contestar la Ya, pregunta anterior, ¿no? Me decías que por qué no entienden los niños lo que leen. Entonces, bueno, para terminar esa parte, es que en primer grado el niño ya empieza a leer y en segundo grado todavía deberíamos de seguir practicando esa lectura de tal manera que cuando llega en noviembre o a medio año la evaluación de proceso, el niño ha automatizado tanto la lectura que realmente va a poder utilizar todos sus recursos atencionales en la comprensión, ¿no? Cuando no automatizó, entonces el niño está silabeando, así como que mamá, coco compra, entonces si lee en ese nivel, no va a poder entender definitivamente. Entonces, no comprenden porque no se automatiza la lectura. ¿Por qué no se automatiza? Porque no se le da un tiempo, en todo segundo grado, un tiempo de seguir leyendo y leyendo. Bueno, para cerrar esa pregunta, y luego lo que decía Alfredo. Alfredo, ya, bueno, Son estilos realmente idiosincráticos, ¿no? sí, hay pues, hay propuestas que también llegan al Perú para trabajar con los niños de otra manera diferente, ¿no? Hay la propuesta Montessori, la propuesta Waldorf, y hay jardines generalmente privados que pueden hacer uso de esas propuestas y se puede ver que los niños, como dices, participan en la elaboración de su refrigerio, limpian o dedican más tiempo, este tiempo de 3 años
en abotonar, desabotonar, en prepararse para la vida, ¿no? En poder vestirse bien, y todo eso que dice el respeto, el respeto al compañero, el aprender a esperar su turno, ¿no? Eso se aprende ahí en la convivencia. Ahora, hay maestras que, bueno, no diré como yo, ¿no? Sino hay maestras que por ahí se enteran que hay esas propuestas pedagógicas y además, y a pesar de ser profesoras del Estado, ensayan eso en el aula. O sea, vemos maestras que sí ensayamos algo diferente en el aula, porque si no, creo que yo no estaría acá conversando con ustedes y yo haría lo que siempre se hace todos los años, ¿no? Entonces, siempre queremos hacer algo diferente con el fin de que esos niños aprendan con gusto. Ese es el afán. Cuando y eso solo ocurre, pues, cuando el profesor está apasionado por lo que hace. Bueno, y Cuando en esa, realmente, sí, claro, sí. Y o en sea, cuando, esa línea se han planteado propuestas como Dunhill, Waldon, y en el caso del Perú con Carvalho, algo del caballo rojo, o sea, Reyes Rojos, colegios, ¿ah? los No, Reyes Rojos. los Reyes Rojos, caballo rojo, bueno, era de los de marca en mi tiempo de lecturas cuando era medio, no subversivo, pero sí izquierdoso, tenía esa patología. Pero bueno, los Reyes Rojos han amalgamado, han propuesto, han ensayado iniciativas de esa naturaleza, ¿no? Sí, sí, la propuesta de Constantino Carballo era pues recibir a los niños que eran rechazados en otras instituciones, ¿no? Y hacer con ellos, pues realmente hacerlos hombres de bien, hombres útiles, felices, contentos, con una autoestima pues realmente bastante elevada, muy segura, cosa que en las otras instituciones no, el niño se veía pues con una autoestima resquebrajada. ¿Por qué? Porque tú eres el que no sabes, el que no puedes, el desobediente, malcriado, ya era juzgado y el no Lo aceptado, ¿no? expulsan. Mm. Claro, encima eso más, o sea, cuando yo siento, ¿no? Cuando el colegio ya siente que no sabe qué hacer, lo expulsa. Cuando al contrario, el colegio tiene que hacerse cargo del niño. ¿Cómo después tirar la toalla, no? O sea, decir, no puedo, perdí, me gano Contradictorio, pues. y lo Ujú. expulso. No, pero eso no puede ser. Y ocurre, lamentablemente ocurre, ¿no? Hay colegios, profesores que se permiten expulsar, rechazar al niño porque algo no puede, cuando ese no es, o sea, no es fracaso del niño, es del profesor. ¿Por qué? Porque yo no logré atrapar a ese niño, ¿no? No logré hacer que realmente sienta gusto por lo que hace. No he hecho lo suficiente, pues. Y Ujú. María Elena, ¿cómo podríamos ayudarnos ahora de la tecnología? Bueno, hay que usar la tecnología cuando es necesario únicamente, ¿no? Si nos vamos básicamente a al tema que manejo yo, iniciación a la lectura y escritura, entonces lo que menos necesita el niño ahí es tecnología. ¿Por qué? Porque para desarrollar la habilidad de escribir nomás, de todas maneras, tiene que agarrar el lápiz. Pero acá nomás no empieza, ¿no? La motora fina no empieza nomás en el lápiz, el segmento escritor empieza en el hombro. El niño tiene que moverse, tiene que haber movimiento. O sea, un niño preoperatorio, me refiero al niño que está en 3, 4, 5, 6, 7 años, aprende en movimiento, en situaciones concretas y reales. Entonces, ahí, para desarrollar la percepción auditiva, visual, las nociones espaciales que necesita para leer y escribir, porque tiene que desarrollar a tal punto la percepción visual que tiene que diferenciar la B de la D, que son casi iguales, ¿no? Palito, bolita a un lado, palito, la bolita al otro lado. Lo mismo, percepción auditiva tiene que diferenciar la de la que suena casi igual. Para Ujú. desarrollar todas esas habilidades, pues el niño simplemente necesita tener experiencias con la Ahí naturaleza, con tenemos una cierta ahí dificultad y ahora sí. ahí Ujú. no necesita tecnología. Ya después tendrá su momento de tecnología después, pero para esas habilidades básicas no las necesita, ¿no? Para aprender a tocar piano, o sea, necesita esa destreza en las manos, que solamente las va a tener cuando juega con la plastilina, cuando corta, cuando hace bolitas y cuando arma y desarma utilizando sus deditos. Ahí es que el niño va a tener destreza en las manos.
Entonces, en los dedos, luego va a poder escribir fluidamente. Finalmente, la destreza en las manos no la necesita solo para escribir, sino también para tocar un instrumento, para pintar. De repente va a ser un gran pintor, ¿no? Eso Ya, es justamente después lo de que todo quería plantearte. Dime. Pero Alfredo quiere intervenir. Alfredo. Sí, sí, porque lo que tú hiciste en la práctica, eso también es, por ejemplo, cuando tienes 2 o 3 idiomas, ¿no? Porque con un idioma el verbo va primero o el sujeto va primero, ¿no? Entonces, desde niños tienes que ver cómo armar la oración, ¿no? Porque una es primero el verbo, otro al último es el verbo, ¿no? Entonces, me parece que a esos niños les hacen también trabajar más el cerebro, ¿no? Porque tienen que compartir, tienen que jugar con los dos, ¿no? A veces esos niños demoran en aprender, en aprender a hablar, pero les hace ellos más fácil aprender un tercer idioma. No sé si sería la forma de aprenderlo, por ejemplo, que como tenemos en Puno, que aprendan 2 o 3 idiomas desde niños, para tener esa habilidad, ¿no? De poder, el cerebro poder manejar eso de cómo armar las oraciones en el cerebro, ¿no? En diferentes idiomas. Bueno, ahorita que estoy haciendo memoria, en Cusco trabajé en un colegio bilingüe. Yo enseñaba español, enseñaba a leer y escribir en español, y el mismo grupo tenía su profesora de inglés que les enseñaba inglés, pero todo era inglés, o sea, todo era inglés. Yo todo hacía en español y la profesora, mis mismos niños de 6 años, todo les enseñaba en inglés. Les hablaba. Entonces yo de ahí lo que podía deducir de esa experiencia, lo que puedo deducir es que la convivencia y el hablar hablar permanentemente ese nuevo idioma hacía posible que los niños aprendan, porque finalmente estos mis niños sí tenían sus nociones de inglés porque era el inglés lo que se les enseñaba. Terminaban el año pudiendo llevar conversaciones muy básicas con la maestra. Era yo la que la que tenía dificultades, la que no podía, tenía que estar anotando qué le pregunto, qué le contesto a mi parra, a la profesora. Pero los niños sí, o sea, los niños sí aprendían y venían también niños extranjeros, se insertaban al aula, llegaban al Cusco sin saber nada de español, se insertaban al aula y yo tenía que seguir hablando, hablaba español como a todos, y los niños ya empezaban a hablar, o sea, los que habían llegado sin saber nada de español, a medio año ya se entendían con sus compañeros gracias a la convivencia, ¿no? Y como dice Alfredo, su cerebro ya se formateaban a nuestro idioma. Ya iban entendiendo cómo decir, o sea, yo quiero jugar, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una niña que no sabía nada, y después sí, yo querer chapa por la corretea, por pesca, pues lo que llamamos pesca, ¿no? Pero ya pudo hacer yo querer, o sea, primero artículo, verbo y el sustantivo, o sea, ya aprendió, ¿no? Esa estructura de nuestro idioma, y gracias a la Ahora, convivencia, ¿no? ahora, María Elena, contrastando experiencias, la tuya es una experiencia sobre dificultades en el aprendizaje de los infantes, es decir, cómo hacer que entren al escenario del conocimiento y se desplacen con soltura. Pero paradójicamente, aparejado a esto, están también las dificultades en la enseñanza de los profesores. Cómo motivar a que los profesores se adapten, tengan una especie de modernización, de ayornamiento de ellos mismos para adaptarse a las nuevas tendencias, a las nuevas percepciones. Vivimos en una edad, en una época mediática, de la cultura mediática, la información, nos atiborran por varios casos. Esas influencias de todas maneras golpean, impactan en la infancia y, bueno, en los hogares lo mismo. Entonces, ¿qué hacer para que los profesores se pongan a tono con estas innovaciones y puedan enfrentar con calidad las dificultades de aprendizaje de los infantes, ¿no? Bueno, realmente tú lo has dicho, creo que son más las dificultades de la enseñanza que las dificultades del aprendizaje. Entonces, como profesores tenemos que involucrarnos, o sea, pensar que tenemos que regenerar la educación. O sea, tenemos que hacerlo nosotros, porque hasta esperar que lo hagan, vamos a seguir esperando y no va a pasar nada. Para eso tenemos que involucrarnos, pues, con la literatura. O sea, tenemos que leer. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué dice la neurociencia? ¿Cómo aprenden los niños?
La literatura está al alcance de todos. Todo está en Internet. Personas expertas en el tema tienen sus ponencias en Internet. Tendríamos que involucrarnos en eso. O sea, el profesor tiene que pensar, ya no tengo que enseñar como enseñaba, como yo aprendí o como enseñé nomás hace 2 años. No, es diferente y tenemos que tomar conciencia de que hay que innovar, pues de que lo que estamos haciendo no está bien. Por eso son los resultados que tenemos, porque si estaría bien, entonces no tendríamos esos resultados tan tormentosos en lectura y peor aún en matemática, ¿no? Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, bueno, como les decía, al 2050 nadie entiende lo que lee, ni nadie resuelve problemas matemáticos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo de lo mismo. Entonces, Ujú. a ponerse a pensar ya, a trabajar en equipo, porque solito también no voy a cambiar al mundo. A trabajar en equipo, ¿qué hacemos de diferente? ¿Por qué si hemos hecho lo mismo? Hay que cambiar. Y tenemos que darnos tareas, pues, ¿no? O sea, como institución, a ver, si ahora los puntajes están ahí en Internet, cada profesor sabe cuánto obtuvo su alumno, su grupo. Entonces tienen que los profesores sentarse y conversar y decir, ya, pues hay que hacer una propuesta diferente. O sea, tenemos nosotros que hacerlo porque espera que lo haga, porque realmente el profesor está pues abandonado, es un huérfano del Estado. Nunca se va a preocupar, si no ya se hubiera preocupado, ¿no? Y de este gobierno menos vamos a esperar. Entonces es cosa personal que se decida a que realmente hay que hacer algo diferente. Para eso tengo que saber, pues tengo que leer, definitivamente tengo que leer, ¿no? Las cosas no caen del cielo. Tengo que leer, tengo que ver también qué cosas hacen en otros países. Y eso se ve, pues si estamos con el teléfono todo, se ve. O sea, ¿qué de diferente hacen en primer grado en Chile que nos ganó en pensamiento creativo y nosotros qué cosas no hacemos? Entonces, ahí va el maestro, ya, ¿qué cosa es lo que hacemos? ¿Qué cosas desarrollan habilidades fonológicas? Está en su programación curricular, cosa que no está en la nuestra. Y hasta esperar que la pongan, entonces mejor nosotros ya vamos trabajando con eso, ¿no? Vamos Y, trabajando y ya va a haber un cambio. María Tiene que Elena, nacerlo al profesor. sí, en la institución educativa donde estás, ¿hay esa calistenia, esa especie de adiestramiento a los profesores para que perciban las realidades de manera nueva, innoven y tengan predisposición para acometer esos nuevos retos? Bueno, ¿O es solamente una eventualidad? no, yo veo que sí hay interés de los profesores, de algunos profesores, no voy a hablar de los profesores en general. Hay interés en querer saber, en querer hacer las cosas diferentes, por eso preguntan, por eso conversamos, por eso tengo mis grupos, yo, porque siento que esos profesores, ellos quieren hacer algo diferente, ¿no? Quieren, están convencidos de que como estábamos haciendo las cosas, no están bien. Entonces hay que hacer algo diferente, entonces por eso estamos así en grupos. Como te digo, yo no estoy ahorita en una institución, pero sí tengo un grupo al que acojo a muchos profesores de diferentes lugares, con quienes trabajamos esta forma diferente, ¿no? De diferentes lugares del Perú. Entonces, conversamos, ayer nomás tuvimos un taller donde yo les propongo, les digo, hay que probar, ellos también, ¿no? Proponen y ya tratando pues de ajustar estas estrategias diferentes, ¿no? Y aplicadas en el aula, porque el cambio tiene que ser ahí en el aula. Ahora, y María Elena, finalmente, antes de que termine de empresa Alfredo, yo quiero preguntarte, ¿cómo pueden captar ustedes como profesores las predisposiciones, el talento, la velocidad de aprendizaje de los infantes? O sea, hay niños que aprenden más rápido, hay otros que tienen inclinación por el arte, la pintura, el pensamiento abstracto. ¿Cómo y es posible canalizarlos a ellos? No, te digo, hay uno que tiene potencialidades de ser pintor, ¿ya lo pueden direccionar o solamente miden eso y ahí queda? No, mira, a ver, estando yo en aula, y si yo advertía que alguien tiene mucha afición para pintar, por decir, para pintar, lo primero que yo hacía era decirle a la mamá, a la mamá, a la familia, ¿no? O sea, a tu niño le gusta pintar, así que dale despacio para que siga pintando, porque en la escuela, yo profesora sé, lo que menos sé es dibujar y pintar. O sea, yo arte no voy a desarrollar en ese niño, pero sí le digo a la mamá. Lo mismo, si yo advertía, bailan muy bien, modelan muy bien, a unos que quieren hablar.
Entonces, qué puede hacer en vacaciones mi niño? Preguntan pues también las mamás, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que uno observa, se le orienta, ¿no? Y entonces, Entonces es pero también tarea cuando de es los padres posible, canalizar eso. ya, pero eso ocurre cuando a veces, cuando el papá puede, ¿no? O sea, puede pagar al niño, digamos, su academia de pintura, de teatro, de música, pero Es cuando no, un problema, sí. cuando no, simplemente con mucha pena tú ves pues que un talento se apaga. Porque en una escuela estatal donde el papá solamente deja al niño y se va, ¿a quién le voy a decir tu hijo va a pintar muy bien, ponle en una academia? No. Es Y bien esa es difícil, la sí. pena que tenemos los profesores, que tú ves un talento que se apaga ahí. María Elena, Sarita quiere intervenir. Sarita, Ahorita. ¿estás con No hay el micro audio. apagado? Sí, no hay audio. Ahora sí, No, gracias. ahora sí, sí. María Elena, yo quisiera preguntarte, en el caso, yo lo he pasado con, si en un salón hay niños que son un poquito, tienen más aptitudes, tienen más concentración, ¿no? Y otros niños no. Yo he visto que los mezclan. Al que tiene más aptitudes, lo mezclan con los que tienen pocas aptitudes, digamos, de lo que el profesor quiere en ese momento, de los objetivos del profesor. Eh, Genera esto que el que tiene más aptitudes no desarrolle más lo que podría desarrollar y que los que tienen menos aptitudes, bueno, desarrollen un poco más. ¿O no sería mejor que los que tienen mejores aptitudes se junten y avancen a una velocidad que ellos pueden entender, comprender, y los otros también avancen, pero con una diferente guía? Esa siempre ha sido mi pregunta en esta área, y tú eres una experta porque trabajas con estas edades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué nos Mira, dirías? bueno, generalmente los grupos siempre se hacen diversos. Ya. Un grupo que trabaja en el aula en el día a día es diverso. Pero a pesar de que yo tengo ese grupo diverso, el trabajo que se va a hacer a la hora que fuera, se sientan en grupo, no es que todo lo van a trabajar en grupo, se sientan en grupo, ¿no? Pero cada niño hace el trabajo con un mismo estímulo, pero en la medida de sus posibilidades. Por decir, hoy día voy a llevar una casa. El que puede va a hacer pues adivinanza con casa, va a hacer oración con casa, y el que no puede simplemente va a dibujar la casa y me va a decir qué cosa es lo que ha dibujado. O sea, cada niño hace lo que está en la Hasta medida de donde sus puede. posibilidades, sí. Ujú. No es que, ahora tampoco es que el que sí sabe le tiene que enseñar, no, no, o sea, habrá actividades que se pueden orientar de esa manera, por decir un juego. Puede ser también, ¿no? Donde el que sabe tiene que orientar y el que sabe tiene que enseñar, y a veces ocurre, sí, y enseñan mejor todavía que el profesor. Una que otra actividad puede haber, pero que siempre sea así, definitivamente, pues el que sabe va a terminar aburrido, y el que no sabe también va a terminar disminuido porque siente que no sabe nada. En Justamente, concreto, en el eso es lo aula, que yo he visto, justamente, que el que sabe se aburre y dice, bueno, ya, pues, ya, ¿ahora qué más hago? O sea, ya no más. Y el que no sabe, frustrado. Entonces, personalmente, en ciertos grupos que ha pasado esto, yo no he visto una correcta funcionalidad o dirección, quizás, ¿no? A través del docente que está llevando esto. Bueno, y también bueno, hay, Sarita y María Elena, hay también lo que es el bullying y los alumnos díscolos, ¿no? Cierto liderazgo por la violencia, etcétera. Y entonces hay que sancionar, hay que castigar. ¿Cómo hacen frente a esas eventualidades, no? Alfredo también quiere intervenir. Alfredo. No Tu te micro. escuchamos, Alfredo. Sigues con el micro. Sí, Ahora sí. porque, bueno, hay varias tendencias. Una de que todos los alumnos sean igual y que nadie desapruebe. Y otros de que conforme a los mejores vayan separándolos, ¿no? Para que ellos se junten con los mejores y avancen más. Porque si no, todas esas capacidades que tienen van a disminuir por otras personas que por diferentes razones no pueden hacerlo, ¿no? ¿Tú qué opinas de los dos? Porque unos que dicen, todos deben ser iguales, nadie se aprueba. Y otros ya, de que dicen, mejor a los que están mejores
que vayan a otra clase superior, que se estudie con los mejores, ¿no? Ya, mira, el aula es diversa. O sea, toda aula siempre es diversa. Tú no vas a encontrar niños que saben lo mismo, al mismo nivel. No. Entonces, lo que tenemos que propiciar, o sea, el profesor tiene que propiciar que cada niño desarrolle en la medida de sus posibilidades. Y el que sí sabe mucho, pues tiene que saber más, porque le voy a dar más para que haga. Y el que no sabe, voy a tratar de ayudar. Tengo que ayudarlo y sacarlo de donde está y hacer que avance, ¿no? Hasta primer y segundo grado, que es donde trabajo, pues se maneja de esa manera. Pero ustedes han visto que ya tenemos acá en Perú el colegio de alto rendimiento, donde solamente están los que saben mucho, y ya están acá en Perú, ya están, pero te hablo de tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Algunos que pueden acceder al COAR, al colegio de alto rendimiento. Pero mientras estamos en primero y segundo, y en toda la primaria, y hasta primero y segundo, el aula siempre va a ser diversa. Perdóname la tingencia, pero María Elena, ese colegio de alto rendimiento es solamente para habilidades cognitivas, nada más, de abstracción, de aprendizaje, de resolución de problemas, o tiene otros componentes que perfilan una personalidad integral en el alumno. Sí, no solo es conocimiento, también se desarrollan otras habilidades, desarrollan también arte, deporte. Es una propuesta bastante interesante, una pena más bien que no puedan acceder muchos estudiantes ahí, ¿no? Pero sí desarrolla, como tú dices, toda la persona, todas las dimensiones de la persona. Completo. Sí, Ya, para pues. eso sus profesores también pues son artistas, el que enseña pintura es un artista completo, Claro. profesional, ¿no? Que sabe enseñar, es profesor de arte, además de artista. El que enseña música también. Y sí es Músico una y propuesta compositor. bastante interesante. Y músico y compositor. Bueno, creo, Alfredo, Sarita, hemos culminado ya la entrevista. Encantados de haber recibido tu conocimiento, tus experiencias y además al que nos abres el panorama porque el escenario de la infancia, de los primeros años del aprendizaje es crucial. Y el trabajo que ustedes realizan es realmente sacrificado, denodado y además que exige permanente relectura e innovación, ¿no? Porque no puede ser lo mismo, no es calco ni copia la enseñanza y el aprendizaje de los niños. Te agradecemos, María Elena, por tu participación. Espero también que Sarita y David Alfredo se despidan y un gran abrazo a la distancia. Por primera vez que nos estamos mirando cara a cara, María Elena, y un abrazo grande. Muchas gracias, María Elena. Muy bonita escucharte. Es un trabajo, como te dije al comienzo, admirable y de mucho valor en nuestra sociedad. Yo creo que muchas personas recuerdan a sus profesores y quizás no tienen el acceso o los medios de cómo ubicarlos cuando ya son grandes para poder agradecerles, ¿no? Pero los llevan en su corazón con mucha gratitud por que fueron parte de su construcción, de su desarrollo, ¿no? Así que eso es muy valioso para la sociedad, construir personas y llevarlas por el camino del conocimiento, ¿no? Porque solo así es como vamos a seguir adelante. Así que gracias por eso y muchas gracias a todos. Ha sido bonita conversación. Gracias, Elenita. Nos quedó corto. Todavía nos falta hablar sobre tus libros, ¿no? La Semillita, Ah, que también está. Entonces, me parece que quizás tengamos otra oportunidad para hablar más sobre tu libro, lo que es bastante reconocido, ¿no? Que parece que ya está, no sé en cuántas ediciones y se acabó todos los libros, ¿no? Entonces, quizás tengamos otra oportunidad de hablar específicamente de tu libro, ¿no? Entonces, muchas gracias, gracias. Elenita. Te incorporamos al grupo de Por Niños en el Mundo. Entonces, ya en otra oportunidad seguimos conversando. Listo, gracias Un abrazo, Alfredo, gracias. Hernán, Sara, gracias por el espacio y bueno, cuando gusten seguimos conversando. Muchas gracias y un abrazo a cada uno de ustedes. Y nos Ha sido despedimos Por desde Niños en el Mundo. diferentes partes del mundo. Saludos desde Canadá Canadá, España y Arequipa y y contigo, Lima. María En Elena, Lima. en Lima, ¿no? Bien, un gran abrazo. Ha sido el programa de hoy, 26 de julio del año 2024. Un abrazo grande a Felices todos ustedes. fiestas patrias. Felices Felices fiestas, fiestas padre. patrias. Felices fiestas patrias, sí. Listo, chao, chao. Buenas tardes. Chao.